Bienvenidos a su programa Adquiriendo Conocimiento con su servidor Carlos Baide. Gracias por acompañarnos una vez más en este día. El tema que deseamos compartir con ustedes el día de hoy es la posmodernidad. Y para ello hemos invitado una vez más al doctor Eduardo Font, educador por muchísimos años. Bienvenido, Eduardo Font, y gracias por aceptar la invitación y compartir sobre este interesantísimo tema como es el posmodernismo. Quisiéramos recordarle que nos gustaría escuchar sus comentarios sobre el programa, preguntas sobre el programa. Escríbanos a nuestro correo electrónico adquiriendoconocimiento@gmail.com. Con mucho gusto le responderemos sus preguntas o en algo más que le podamos ayudar. Muy bien. Doctor Eduardo, ¿dónde podemos iniciar para considerar este tema que es bastante vasto, según entiendo, pero necesitamos un punto de partida? ¿Por qué no comparte usted con nosotros? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer siempre estar aquí y compartir. El tema me gustaría comenzar afirmando que es la posmodernidad es una manera nueva de ser mundo. Y digo de ser mundo por el hecho que generalmente nosotros siempre decimos cómo están las cosas, si nuestros antepasados volvieran a la vida, estarían perdidos, no conocerían el mundo en que vivimos, etc. Y entonces, por eso digo, una manera nueva de ser mundo. Pero en realidad, lo que estoy queriendo decir, porque en verdad lo que es una nueva manera de ver el mundo. Como un worldview, claro, que dicen en inglés. Claro, es una nueva manera de interpretar el mundo, de interpretar la vida. Y yo creo que sería muy útil, por lo menos a mí me gustaría, brevemente que nos podamos ubicar un poco en la historia, aunque sea rápidamente. Muy bien, me parece muy bien, doctor, que usted comparta sobre algo de historia y esto nos va a ubicar mucho mejor para entender el tema de este día. Hay distintas maneras de estudiar la historia y hay distintas maneras de dividir la historia en épocas, en tiempos, pero una de las maneras, especialmente desde el punto de vista sociológico y cultural, una de las maneras es dividir el mundo en lo que nosotros podemos llamar premodernidad, modernidad y posmodernidad. Y a mí me gustaría tocar las dos primeras, aunque sea pero muy brevemente. Muy bien. Y luego entrar en la segunda. Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Cuál sería la premoderna? Bueno, la época premoderna es hasta lo que sucede hasta más o menos el siglo XVII, hasta 1600. Y podemos decir desde los comienzos de la humanidad hasta 1600, o en caso nuestro, que estamos en la parte occidental, la cultura occidental, podríamos hablar en particular desde principios de la era cristiana. Correcto. Pero va más allá, va más allá. Entonces, la época premoderna es ese tiempo que transcurre hasta más o menos principios del siglo XVII, o sea, hasta más o menos el siglo 1600, el año 1600. Una de las características de la época premoderna es poder interpretar el mundo desde un punto de vista sobrenatural. El ser humano quiere saber por qué suceden las cosas, qué es lo que hay detrás, cómo es que quiere explicarse, pero no tiene herramientas, no tiene manera de poder explicar, y entonces atribuye lo que sucede en el mundo natural, lo atribuye a otras fuerzas que hay detrás, y recurre entonces a un entendimiento de tipo religioso. Son los dioses que envían quizás lluvias o terremotos o huracanes. O sea que los elementos de la naturaleza están manejados por Dios o por dioses, de acuerdo al entendimiento que tengan en las personas, y por eso es muy importante para ellos cómo se comportan, porque
su conducta determina la reacción de los dioses. Algunos de ellos se enojan y entonces para aplacarlos tratan de corregir su manera de operar. Sí. Durante la época cristiana, o sea, especialmente en el mundo occidental, donde el cristianismo es realmente la religión imperante, es la iglesia la que se transforma en el intérprete especial, particular, primordial de lo que es la época premoderna. Por eso ir en contra de la iglesia o ir en contra de Dios podía provocar desastres según ese entendimiento que había en la realidad, y la maldición podía caer sobre los seres humanos. Doctor, ¿fue durante esa época en donde algunos pensadores fueron puestos a muerte por la iglesia? Sí, claro que fueron por oponerse a la iglesia. Lo que usted mencionaba. Yeah. Muy bien. Descríbanos, doctor, la época moderna, la época... La época moderna, por cierto, va desde el año 1600 hacia acá hasta más o menos el año 1960. Estoy poniendo fechas, pero realmente son fechas aproximadas. No podemos decir a partir del 31 de diciembre del año 1959 terminó la época moderna y comenzó la época, por ejemplo, siguiente, sino que son fechas aproximadas. Muy bien. Entonces, son más o menos 500 años, desde 1600 hasta 1960. Allá a los comienzos de la época moderna, surge un movimiento que se llama el Renacimiento. El Renacimiento es una vuelta a los conocimientos del ser humano, tratar de poner en primera plana al ser humano. Correcto. Y entonces el ser humano, a partir de allí, comienza a cobrar auge e importancia y se fija la atención en el ser humano como el centro del mundo. En la edad anterior, en la época anterior, era Dios o los dioses eran los que estaban en el centro y eran a los que había que recurrir para agradarlos o desagradarlos, ¿no? En cambio ahora es el ser humano el que va ocupando el lugar central, y el control del saber humano ya no está más en las manos de la iglesia, sino que va a pasar a manos del individuo. También contribuye los descubrimientos científicos. Correcto. Los grandes descubrimientos científicos van a poner, a hacer sobresalir la importancia de la mente humana, de la razón. Y entonces el hombre va a empezar a confiar en sí mismo, en su capacidad mental para interpretar el mundo, correcto, para interpretar los fenómenos naturales. Y claro, él sabe que Dios fue el que puso en marcha todo esto, pero el hombre ahora se fija en esas leyes que fueron establecidas por Dios y cree que puede manejar esas leyes. Es como esa figura que se usaba de que el relojero que hizo el reloj y luego lo entrega y no es necesario recurrir al fabricante para ver cómo funciona el reloj y cómo manejarlo, uno ya lo puede hacer. Entonces, de esa misma manera, durante la época moderna, comienzan a manipular las leyes físicas. O sea que se va a poner énfasis en la razón, se va a poner énfasis en la ciencia, en el progreso. Se cree que hay un progreso humano, un progreso en las relaciones, que las cosas van a ir mejorando, que es cuestión de tiempo, pero que vamos hacia la perfección, controlados por la razón humana, por el ser humano. O sea que la razón, el progreso, la ciencia van a ocupar ahora el objetivo principal, el centro de la atención. El cristianismo va a ir siendo relegado, las religiones van a ir siendo relegadas. Por ejemplo, los milagros, las sanidades, la resurrección, se van a tratar aún de explicarse racionalmente y explicar por qué, por ejemplo, se partieron las aguas del río Nilo, por ejemplo, porque hubo ciertos fenómenos naturales, etcétera. Sí. O sea que se le quita esa dimensión, diríamos, divina, y
y se da una interpretación de la realidad desde el punto de vista de la razón, del entendimiento humano. Esa es la época, diríamos, moderna, donde lo que vale es el conocimiento empírico, o sea, el conocimiento que se puede demostrar. Por eso es muy importante el laboratorio, lo que yo puedo demostrar en el laboratorio, lo que las ciencias me pueden probar. Si la ciencia no me lo puede probar, entonces realmente dudo de que valga la pena seguir. Por eso este conocimiento empírico hace que la gente se empiece a olvidar y separar de Dios, porque a Dios no lo podemos poner en una probeta, correcto, no lo podemos poner en el laboratorio para correcto, probar si existe o no existe. Así es. Entonces el hombre comienza a olvidarse de Dios, o sea, a no prestarle atención, y se desarrolla el agnosticismo. Pero claro, esto con el tiempo, al olvidarse de Dios, con el tiempo Dios no existe. Así es. Y así lo dijo Nietzsche. Dios ha muerto, Dios ya no está, y entonces surge, diríamos, en una forma moderna, el ateísmo. Pero es muy interesante que junto con este espíritu, esta manera de leer la realidad, que nosotros llamamos la época moderna, hay otro movimiento que surge a principios del siglo XVI, mediados del siglo XVI, es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no es que critica todo lo demás y está en contra de todo lo demás, sino que está señalando algo que pasa por alto esta época moderna. Y es la Reforma Protestante señala cuál es la condición del ser humano. Interesante. Lo que hay en el corazón, la pecaminosidad del ser humano, que no la tuvieron en cuenta. Qué interesante, qué interesante. Doctor, fue durante este tiempo que la teoría de la evolución surgió con Darwin y el darwinismo, claro, y todo eso, claro, por el pensamiento sí, de probar la raíz del ser humano y bajo la razón y tratar de conectar todos los puntos, por decirlo así. Muy bien. Usted también menciona al filósofo Nietzsche. Este fue un hombre que después de mucho estudio llegó a la conclusión que en realidad Dios había muerto. Yeah. Y de ahí se levantó también mucha pensamiento en donde fue empujado, por decirlo así, para probar de que Dios en realidad estaba muerto. Sí, esto es parte del espíritu de esa época, de que realmente el control del mundo está en las manos del hombre y que el hombre va a poder conducir sus destinos hacia cada vez algo progresivo, mejor y mejor. Y también esta teoría de Darwin, de la evolución, hace que se descarte a Dios y se piense que son las leyes naturales que van teniendo su progreso y que entonces en esta época se piensa el ser humano está en control de sí mismo, de su conducta, de su manera de ser, de sus relaciones, sí, de su mundo, sí, y lleva el mundo hacia donde el ser humano quiere y siempre está pensando en un desarrollo lineal de progreso. Interesante. De paso se ha dicho, doctor, en futuras programaciones voy a estar compartiendo sobre la teoría de la evolución y los impactos sociológicos que ha tenido y también incluso dentro del pensamiento cristiano. Invitamos a la audiencia para que nos sintonice en los siguientes programas donde vamos a estar compartiendo sobre eso. Doctor Ford, ¿qué cambió ahora que llegamos a la época postmoderna? Ya usted compartió una breve historial y entonces ahora queremos ver ya que llegamos a la época postmoderna. La época postmoderna, como dije, comienza más o menos desde el año 1960 para acá. O sea que estamos en el medio, estamos en plena época postmoderna. La estamos viviendo ahora. La estamos viviendo ahora. Por lo tanto, el entendimiento que nosotros vamos a poder ofrecer en estos momentos, aún de la época moderna y la premoderna, fue muy superficial y muy rápido, sí, fueron los puntos centrales. De la misma manera vamos a hacer ahora.
pero nos vamos a detener un poco más. En la época postmoderna, comienza por el año 1960, más o menos, pero es consecuencia de algunos eventos que tuvieron lugar en los años previos. Incidió mucho en un cambio radical de percibir el mundo las dos guerras mundiales. Hiroshima, Sí. Nagasaki, Sí. el Holocausto, la gran exterminación de millones de judíos. Todo eso llevó a que hubiera un sacudimiento profundo dentro de la percepción y de la concepción que había del mundo. Ellos estaban confiando en la época moderna que el ser humano tenía los destinos de sí mismo. Correcto. Y confiaba en la razón y que iba a haber un progreso positivo. Y ahora viene este desastre. Sí, sí. Creo que es Voltaire el que dice que es como el automovilista que va sobre una carretera, va manejando muy confiado en sí mismo y de pronto encuentra un obstáculo en el camino y tiene un accidente, un vuelco y se le desarma todo. Sí. No, eso es lo que más o menos sucede en este mundo. Hay un desarme de todos esos sistemas políticos, económicos, sociales, religiosos que se habían establecido, que algunos llaman metarrelatos, porque son grandes concepciones, grandes sistemas ideológicos, interpretativos del ser humano de la época moderna. Y en estos momentos entonces entran en crisis. La mente humana se descubre que la mente humana no está en condiciones para sola poder resolver ni evitar los problemas de la humanidad. Qué interesante. Qué interesante. No es posible. Entonces hay un tremendo sacudimiento. Por otro lado, al mirar el entendimiento racional del mundo de la época moderna y de ese choque que hay con lo religioso, por ejemplo, la contrarreforma y otros movimientos religiosos, donde hablan de una verdad absoluta, ese choque que se produce hace que la gente posmoderna piense, ¿y a quién creemos? Y surge la duda. Sí, un tiempo de confusión quizás. Es un tiempo de confusión, es un tiempo donde surge la duda en cuanto a la existencia de una sola verdad. Correcto. Hay una duda en cuanto a la existencia de un único entendimiento racional del mundo. O sea que ya no se puede explicar el mundo como en la época moderna. Correcto. Correcto. So ya entonces se efectuó un cambio sobre todo esto. Lo que usted ha definido ahora como la época postmoderna, ¿esta descripción es aceptada por todos los pensadores o hay algunos que quizás no la aceptan o estén tal vez en otras formas de pensar? Bueno, hay varias maneras de acercarse al tema, varios énfasis. Okay. Pero una de las cosas, uno de los rasgos de la posmodernidad es la imposibilidad de definirla. Fíjese el término, posmoderno. Ajá. Cuando lo moderno es lo de ahora, ¿no? Correcto. Lo moderno es lo de ahora, pero Correcto. está diciendo no, lo moderno es lo pasado. Es lo de ahora es lo posmoderno, es lo que está más allá de lo moderno. Sí. Entonces, el mismo término lo pone a uno en una situación ambigua. Sí. ¿Qué es lo donde estamos ahora? Y es una manera, la posmodernidad es realmente una manera de ser que se resiste a la definición, se resiste a ponerlo en una casilla y ponerle una etiqueta, a sistematizarlo. Hay una resistencia, porque lo que le falta realmente es un orden, le falta un sistema, le falta una totalidad, una unidad. No existe eso dentro de la posmodernidad. Una de las características de la posmodernidad, y hablo más que definición, de características, una de las características de la posmodernidad es justamente la diferencia en todo. Hay diferencia.
en el sentido amplio de la palabra. Por ejemplo, resisten a que haya un tipo de vida, que haya una forma determinada de vida que se proponga como el modelo para la vida humana. Hay una resistencia a eso. En gran parte, las comunicaciones, los medios masivos de comunicación han incidido en esto. Porque ahora es muy fácil en la televisión uno tener acceso a otras culturas, a otras costumbres. Sí, sí. Es muy fácil realmente ver cómo viven otros pueblos, cómo piensan otros pueblos, Sí. qué creen otros pueblos. Y entonces uno va a decir, bueno, si yo estuviera en la China, probablemente quizás sería comunista. Si estuviera en Japón, quizás sería budista. Si estuviera en Irak o en Irán, quizás sería musulmán. Correcto. Si estuviera en Israel, quizás sería judío. Yeah. Estoy en Europa, estoy en América, soy cristiano. Sí. Pero si estuviera en medio de la selva, quizás pensaría como alguno de los aborígenes. Así es. O sea que no hay una sola manera de ver. Es válida lo que estamos hablando es válido para cierto momento en cierto lugar. O sea que el posmodernismo, o mejor dicho, la posmodernidad, no se puede definir como se definía, por ejemplo, el hombre moderno. El hombre moderno, uno podría decir, es el que creía en la razón, en el progreso humano. En cambio, ahora aquí todo vale. Todo vale. Bien. Y porque todo vale, todo es relativo. Sí. Doctor, entonces, ¿cómo está esto que todo sea relativo entonces? Bueno, es todo relativo porque todo depende de la cultura donde usted esté. Bien. Según el entendimiento postmoderno, depende de la cultura donde usted esté, de la realidad del grupo donde usted viva, donde usted Correcto. se mueva. O sea que esto genera, si depende de eso, quiere decir que está tan lo correcto el que piensa como como budismo, o el que piensa como los hinduistas, o como los maometanos, o como los cristianos, está tan correcto uno como el otro, depende de mi realidad, depende de mis circunstancias. Sí. Eso crea un vacío de ideales, porque entonces no hay un modelo de perfección humana, no hay un modelo de conducta humana, no hay un valor universal. Es todo relativo, es válido según dónde esté y según con quién esté y según la cultura en la cual esté. Sí. Entonces todo es relativo. Todo es relativo. No hay verdades absolutas, no hay interpretaciones absolutas. A la verdad, lo absoluto de cualquier idea para el posmodernismo, para la posmodernidad, eso es pecado. Doctor, quizá la última pregunta para concluir el interesante tema. ¿Qué significa todo esto para el ser humano del día de hoy? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué significa eso para el ser humano? Bueno, en primer lugar debo decir que la posmodernidad tiene también sus partes positivas. Tiene sus partes positivas. Una de las cosas positivas es que es honesta, es sincera. Al reconocer la bancarrota de la época moderna, hemos fracasado. Como seres humanos no podemos resolver todos los problemas. Lo admite entonces, Lo admite, realidad. no solamente lo admite, lo señala. Ese es otro aspecto positivo. No solamente que lo admite, sino que es una especie como de contracultura, porque está diciendo, no podemos confiar totalmente en la razón y en la ciencia, a pesar de los adelantos, a pesar de los cambios, etcétera, pero todavía el ser humano sigue siendo humano y no podemos resolver. O sea que tiene algo positivo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué le hace falta? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué hace falta? La posmodernidad critica la modernidad, sinceramente, pero no va lo suficientemente lejos. Se queda a medio camino.
O sea que va a considerar que fue toda la modernidad apariencias, la apariencia del control humano, del poder de la razón, de la ciencia, etcétera. Pero no va por debajo, señala el fracaso. Por eso, en un sentido, la posmodernidad es consecuencia, es el fracaso de la modernidad, es el accidente que tuvo, Sí. es el fracaso de la modernidad, es la consecuencia, pero no va lo suficientemente lejos como para ir y penetrar debajo de las apariencias, debajo de lo que está en la superficie, debajo de lo que se ve, Muy bien. porque quiere o ha querido siempre el ser humano en estas épocas solucionar la realidad, pero sin atacar el problema básico del ser humano, que es su relación con Dios. Y En hasta 30 que eso segundos, doctor, ¿qué le hace falta? le hace falta volver a Dios. Volver a Dios. Eso es lo que le hace falta. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa Adquiriendo Conocimiento. Escríbanos a nuestro correo electrónico @gmail.com y con mucho gusto responderemos sus preguntas. Incluso le podemos enviar una bibliografía para que usted estudie más a fondo este tema. Muchas gracias por acompañarnos.